Para la mayoría de la gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura aclujillada de la Esfinge, o las grandes pirámides que se alzan sobre el borde del desierto, en la orilla occidental del Nilo. Egipto no es solo una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto con una momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río, con sus repeticiones infinitas de columna tras columna de patios y cámaras que conducen a otros. En la arquitectura de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculada siglo tras siglo. A continuación, les hablaré sobre la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. El faraón Djoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro Amenhotep, con la primera construcción de la pirámide escalonada y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras de la pirámide escalonada se inició hacia el año 2750 a.C., a los 20 años del reinado de Djoser. Las innovaciones que introdujo el arquitecto Amenhotep como primer arquitecto fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra labrada, aunque no se tratara de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas usadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide escalonada de Djoser. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en dirección norte-sur y 277 metros de ancho en dirección este-oeste. Además, en la entrada principal, situada en la esquina sureste, y además se construyeron varias puertas falsas para evitar violación de entrada. El pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo del pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que tal vez se utilizaba en ceremonias de Hepset con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El ritual se tenía que hacer por duplicado, ya que el faraón era del monarca del Alto y Bajo Egipto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que recorre en dirección norte, paralelamente al muro del recinto, hacia otro patio. Más allá del patio, en dirección del norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Como se podrá notar en la siguiente imagen, se amplió para poder apreciar las diferentes zonas de la pirámide escalonada y el complejo funerario de Djoser. Las columnas adosadas en estos edificios tienen capiteles lotiformes, simbólicos del Alto Egipto, y palpiformes, típicos de la delta de Bajo Egipto. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio, en su esquina sureste, junto a la base de la pirámide. Esta cámara es del Serdab. Al oeste de la cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que aparece una réplica en piedra del Palacio del Faraón o Menfis, pero en otra de sus habitaciones duplicado, dada la función dual del rey. La pirámide escalonada se alza sobre la mástaba en la primera planta. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Djoser, la mástaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mástaba horizontal,
inicial en un movimiento piramidal, disponiendo de 4 mastabas más encima de la primera, que se pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores. El primero, su imponente tamaño, y el segundo, la precisión con la que fueron construidas. La primera que se construyó es la de mayor tamaño de las 3 y fue erigida por el segundo faraón de la cuarta dinastía, Keops. La pirámide de Keops medía 230 metros de lado y 146 metros de altura. Hoy en día esas medidas son inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en El Cairo. Al sur de la anterior fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. La pirámide de Kefren medía 215 metros de lado y 143 metros de altura. Al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3 pirámides. Esta tenía una medida de 108 metros de lado y 66 metros de altura. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1369-1362 a.C., se fundó una capital, Agnatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y los nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. Casa suburbana Agnatón. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro de alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus 2 piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos de la cabeza de la familia, en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada de la calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventana interna. El barrio de los artesanos del Templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Túmtems hacia 1530 a.C. para alojar un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho del valle, llamada actualmente Deir el Madina, en lo alto del faraón que dominaba las verdes campiñas del valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak. Casas con planta alargada. Tiene el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales que la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada al estrecho del callejón es una sala de visitas
con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, y que presumiblemente debía tener una ventana alta, pasada la cual está el dormitorio. En la puerta trasera de la casa está en el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta, y la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás y en consecuencia a la pirámide de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes eligieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, los templos y tumbas reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del farallón occidental del Nilo, por el faraón de la sexta dinastía Mentuhotep III hacia el 2120 a.C. Se cree que en su gran terraza, alineada con el eje del templo de Amón en Karnak, el otro lado del río, hubo una pirámide de 21.5 metros de lado. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto con ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón entre los años 1503 y 1482 a.C.